Primeramente vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí a esta hora y en este canal y venir a hablar de Él, venir a hablar de su santa palabra, venir a hablar de su reino. Privilegio que tengo yo en este momento, porque hablar de Dios, hablar de su palabra, predicar su palabra es un privilegio. Y cada vez que tengo este privilegio, este gozo, tengo que recordar a todos los televidentes, a los que en otras ocasiones han visto este programa Mira lo que oyes, y a los que lo van a ver por primera vez. Quiero decirles que le hacemos honor al nombre del programa Mira lo que oyes. Lo que usted va a escuchar en este programa de Dios, de su palabra, escrito está. Aquí no venimos a inventar cosas, aquí venimos a hablar de la palabra de Dios. Y es para que todo aquel que crea saber quién es, que crea saber quién es Dios, verifique si está en lo correcto o no. Dios dice en su palabra, dice, de boca me aman, mas su corazón está lejos de mí, y su temor a mí no es más que unas tradiciones que le enseñaron sus padres, costumbres que le enseñaron sus padres, de pura muela. Nada de corazón, nada con su inteligencia, con la mente. Eso dice el Señor, escrito está. Ahora usted ha averiguado por qué el Señor dice eso. ¿Por qué estamos aquí? ¿Quiénes somos? ¿Por qué tenemos que nacer de nuevo los que digan creer en Jesucristo, en el Hijo de Dios? ¿Por qué tienen que seguir la palabra que está escrita y hacerla si quieren regresar con el Creador? Mira lo que oyes. Aquí, cumpliendo un mandato, como escrito está, todo aquel que quiera seguir al Señor tiene que predicar su palabra, el conocimiento que va adquiriendo de la palabra de Dios, de lo alto, tiene que compartirlo con aquellas personas que están necesitadas de adquirir el mismo conocimiento que usted adquiere. Porque el Señor nos manda que prediquemos su palabra en todos los rincones de la tierra, que no se quede en ningún lugar sin que su palabra haya sido predicada. ¿Por qué? Para que no haya excusa. Para que no haya excusa de decir que no sabían, que no fueron advertidos, que no les habían avisado absolutamente nada. Porque nuestra estadía en esta tierra es un plan de Dios, es un plan del Creador, del Todopoderoso, representado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres divinas personas, un solo Dios. Y en el plan de Dios, es que nosotros, naciendo muertos para Dios, naciendo separados de Dios, renunciemos a la vida en este mundo, a las ofertas del mundo, a las ofertas del príncipe del mundo, el príncipe de las tinieblas. Renunciemos a él y clamemos y cambiemos nuestra forma de pensar, cambiemos de reino, aborrezcamos al mundo y amemos el reino de Dios, anhelemos el reino de Dios. Un cambio, naciendo separado de Dios para volver a reconciliarnos con Dios a través de Cristo Jesús, de un Mesías Salvador. Cristo Mesías, Jesús Salvador. Un Salvador que necesita la humanidad, un Salvador que nos iba a salvar de la maldición de la muerte, de la esclavitud de la muerte, porque nacemos en manos de Satanás, esclavizados para siempre, separados de Dios. Y por eso el Señor en sus planes nos manda un Mesías Salvador, un Cristo Salvador, el cual había sido anunciado miles de años antes de habernos visitado.
el Hijo de Dios, el Mesías, que fue anunciado por los profetas, por Isaías, quien describía en sus profecías, lo describía que iba a nacer de una mujer virgen, que iba a padecer, que lo iban a matar. Describía todo lo que iba a pasar de él, para cuando eso sucediera, no dijera que eran casualidades o inventos, había sido anunciado. Que inclusive, por causa de la incredulidad del pueblo de Dios, en sus planes Dios anuncia la venida de quien iba a preparar el camino de la venida de Cristo, a Juan el Bautista, el hijo de una mujer que era estéril, que lo tuvo después de anciana, hijo de un sacerdote, que nació 3 meses antes que Cristo, y que lo anunciaba la venida, le advertía al pueblo de Dios que se arrepintieran porque venía juicio, que se arrepintieran porque si no iban a ser condenados. Y anunció la venida de Cristo. Y cuando Cristo vino y comenzó su ministerio, Él murió. Y Cristo comenzó su ministerio naciendo exactamente como había sido anunciado, naciendo de una mujer que no había conocido hombre, de una mujer santa, de la Virgen María. Nació en el pueblo de Belén como había sido anunciado. Engendrado en María por el Espíritu Santo de Dios, porque Él no podía nacer siendo hijo de hombre y mujer, porque todo el nacido de hombre y mujer nace esclavo de Satanás por causa del pecado de sus padres, de Adán y Eva, quienes entre la voz de Dios y la voz del adversario de Satanás decidieron creerle a Satanás y no creerle a Dios. Y por eso nacemos muertos. Y Cristo vino a enseñarnos el camino, a decirnos la verdad y a enseñarnos el camino de regreso a casa con nuestro Creador. Muy bien lo dice en Gálatas 6:15. ¿De qué sirve la incircuncisión o la circuncisión si lo que yo quiero es una nueva creación? El Señor quiere una creación donde primeramente lo hagan su Dios, por decisión propia. De la creación que Él hizo, que somos nosotros, creación de Dios, nosotros decidamos hacerlo a Él nuestro Dios, nuestro único y verdadero Dios a través de su Hijo, nuestro Redentor, Salvador y Señor Jesucristo. Redentor porque exactamente Él tuvo que pagar nuestra liberación con su sangre derramada en la cruz para comprarnos a nosotros y luego nos dejó libres. Él pagó por la redención de todos sin excepción, por la redención de todos. Y este sacrificio solo es valedero para aquellos que lo reconozcan, aquellos que declaren, que renuncian al mundo, que renuncian a Satanás, que renuncian a sus pensamientos mundanos y deciden creer en Cristo como su Señor, como su Salvador, como su Redentor. Y que deciden creer en el Padre que lo envió y que saben que solo a través de Cristo pueden llegar al Padre. Y Cristo está preparando morada para todos aquellos que le crean a Él, que confíen en Él y que consideren que Cristo es el único camino de regreso a casa. El único camino, no hay otro camino. Por eso nosotros nos llamamos cristianos. Cristianos son aquellas personas que han decidido creerle a Cristo, seguir a Cristo, reconocer a Cristo como su Señor, su amo. Que declaran con su boca que pertenecen a Cristo porque Él nos compró con su sangre derramada en la cruz y ahora le servimos a Él.
y que solo de Él esperamos el oportuno socorro, que la ayuda la esperamos solo de Él. Porque el Padre así escrito está: todo lo que me pidan a través de mi Hijo se os hará. Todo lo que pidan a través de Cristo. ¿Quiénes van a ser escuchados ante el Padre a través de Cristo? Aquellos que crean en Cristo realmente. Aquellos que le obedezcan. Aquellos que busquen a Cristo no por lo que Él les puede dar, sino por lo que Él es. Aquellos que busquen al Padre no por lo que el Padre puede darles, sino por lo que Él es. Aquellos que busquen a su Santo Espíritu, al Consolador, no por lo que Él puede darles, sino por lo que Él es. Háganme su Dios, dice el Señor. Háganme su Dios. ¿Y qué es un Dios? Lo más importante en nuestra vida. Lo más importante en nuestros pensamientos. Cuando nos despertamos, lo primero que pensamos es en Él y darle gracias. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por bendecirnos, gracias por guardarnos, gracias por protegernos, gracias por darnos la oportunidad de volver a casa con Él, de dar muestras de arrepentimiento, de poder servir en su obra, de ser instrumentos de propagación de su obra a lo que Él vino. Él lo dijo a sus discípulos cuando hizo su última cena. Le dijo: hagan esto en conmemoración mía. ¿Qué hizo? Para que nosotros estuviésemos recordando a qué vino Él, para que las postreras generaciones sepan la venida de Cristo, lo que padeció, por qué lo mataron, quiénes lo mataron y por qué tenemos que nacer de nuevo. Todo aquel que siga a Cristo, su meta es la salvación. Y su regla de vida es la palabra. Seguir la palabra de Dios. Por eso Cristo dijo: los míos son los que oyen mi voz y la hacen. Y la voz de Cristo escrita está. Escrita está. Pero el mundo, que es enemigo de Cristo, por eso escrito está: quien no aborrezca al mundo, me aborrece a mí. Quien ame al mundo, me rechaza a mí. Eso lo dijo Cristo, eso está escrito. Eso lo dice el Padre. No podemos amar al mundo y amar a Dios, porque todo lo del mundo es contrario a Dios. Todo lo del mundo es enseñado por el príncipe de las tinieblas, Satanás. El mundo está constituido por envidia, por ego, por vanidad, por la mentira, por la brujería, por la hechicería, por la idolatría. Todo lo contrario a Dios, la inmoralidad. Dios dice que nos creó y nos hizo hombre y mujer para que nos reprodujéramos y constituyéramos la familia. El mundo dice que pueden vivir hombres con hombres y mujeres con mujeres y crear sus propios hijos, porque el hombre se considera Dios. Y sí, Dios le dará tanta ciencia al hombre que el hombre se autodestruirá. Porque Dios permite que todo eso pase porque Él no lo advierte. ¿Para qué? Para que los que leamos su palabra decidamos a quién creerle y a quién seguir. El mundo está logrando cosas que parecían imposibles. Y el mundo quiere parecerse a Dios y se cree en Dios. Por eso fue que Satanás fue echado del cielo. Porque él, siendo la mano derecha de Dios, quiso ser Dios. Consideraba que él era mejor que Dios. Y por esa rebeldía fue echado del cielo. Y cuando Dios lo echó del cielo, miles de millones de hijos de Dios se vinieron con él. Dice la palabra que la tercera parte de los ángeles del cielo se vinieron con Satanás. Y ahí el plan de Dios. Ahí viene el plan de Dios.
Dios ahora quiere revertir lo que sucedió en el cielo. ¿Quiénes viviendo con Satanás, bajo las concupiscencias de Satanás, quieren volver con Dios, quieren vivir en el reino de Dios? Y para ello, Dios se ha mostrado. Podemos ver a través de las Escrituras de la manera que Dios se ha mostrado y que se sigue mostrando, de su poder, de su gloria, para que nosotros no lo pensemos dos veces y entendamos quién es el Todopoderoso, que no es en balde buscarlo a Él por lo que es, muy por el contrario, es de sabios vivir bajo el temor a Dios. Por eso es que escrito está, el temor a Dios es la sabiduría, es el principio de la sabiduría. Porque alinearse al Todopoderoso, al Omnisciente, al Omnipresente, al que todo lo puede, todo lo sabe y está en todos lados, es de inteligentes. Pero la rebeldía, la maldad en la que fuimos formados, bajo la mentira, bajo la formación de las tinieblas, la maldad de Satanás, la maldad del hombre. Fuimos formados para hacer todo lo contrario a Dios. Por eso Cristo dijo, ustedes son malos. Y podemos ver en las Escrituras que personas que se convertían a Cristo, y escrito está, dice, pero Cristo no confiaba en ellos, porque sabía lo que había dentro del hombre. Por eso es que nacer de nuevo no solo es tomar una decisión de boca. Sí, decido cambiar, porque quiero esto, aquello, no. Cristo dijo arrepentidos, 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 que significa cambien su forma de pensar, porque nosotros somos lo que pensamos, nosotros vivimos conforme pensamos. Y si no cambiamos la forma de pensar en el mundo, nunca vamos a tener chance de regresar a casa con Dios. Los que no cambien su forma de pensar van a morir y van a vivir para siempre con quien los tuvo y los tiene esclavizados. La paga del pecado es la muerte, muerte eterna con Satanás. El nacer de nuevo, arrepintiéndose y dando frutos de arrepentimiento en obediencia a Cristo, es la vida eterna. Solo Él es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Cristo. Y así yo decidí creerlo. Y por eso estoy aquí, en este programa, Mire lo que oyes, tratando de enseñar lo que Él dice que tenemos que decir, para que aquellas ovejas suyas que están atrapadas en la oscuridad, en las tinieblas, al oír su voz recapaciten y se arrepientan y vengan a su rebaño. Los que son de mí, mi voz oyen, dijo Cristo. Los que son llamados a venir al Señor, los que son de Dios van a oír la voz y la van a obedecer. Los que no, se van a burlar y la van a menospreciar. Y la van a buscar únicamente por ver si la pegan. ¿Quién quita que sea verdad y pueda conseguir tal cosa? Pero nunca pensando en la eternidad. Porque se dejan llevar por aquello que ven para creer. Bienaventurados, dice la palabra. Bienaventurados, dijo Cristo, aquellos que sin ver creyeron. Porque muchos que vieron y viendo lo que se les había advertido, no creían, les costó creer. Por eso es que dice, bienaventurados los que sin ver creen. Somos afortunados los que decimos seguir a Cristo, los que decimos ser cristianos, porque hemos salido de la esclavitud a la vida. No es que los problemas en este mundo se van a solucionar por ello, no. Cristo lo advirtió.
Dijo, por seguirme a mí, los van a despreciar, los van a calumniar, los van a vituperiar, los van a apedrear, los van a meter preso y los van hasta matar. Si lo hicieron conmigo, lo van a hacer con ustedes. Si Cristo está, eso lo dijo Cristo. Así que el que busque a Cristo para que sus cosas se le mejoren, para lograr darle con rienda suelta a sus deseos carnales, está muy equivocado. Siga mejor en su estado natural, que le va a ir mejor. Porque seguir a Cristo significa padecer por nuestros pecados, pagar las consecuencias de nuestros errores. Lo único que ahora tenemos es abogado defensor, tenemos médico que lo puede todo. Un abogado que no ha perdido ningún pleito, que Él pelea por nosotros, que se llama Cristo Jesús, el Mesías Salvador, nuestro Señor. Si nosotros lo buscamos de corazón, de verdad, escrito está: quien me pida algo y lo pida a través de mí al Padre, se os hará. Piden y no reciben porque piden mal. Piden es para su perdición, no piden para su salvación. No piden para hacer crecer el reino de Dios, sino para hacer crecer su ego, su vanidad. Son dos cosas muy diferentes, muy diferentes. Cuando nacemos de nuevo es porque sabemos que hay un nuevo despertar, una esperanza nueva, una vida nueva, un reino, el reino de la luz para siempre, y que tenemos que convertirnos en reflejo de esa luz, en reflejo de ese reino, para que otros a través de nuestros actos se conviertan, y no convertirnos para desprestigiar a Cristo, siguiendo en pecado, diciendo ser cristiano pero cometiendo pecado y practicando el pecado, para que aquellos, en vez de desear ser cristianos, renieguen de Cristo por causa de quienes dicen ser cristianos y no lo son. Hay de aquellos que dicen ser cristianos y practican el pecado, y que creen que porque todos los meses se confiesan son perdonados. No. Cuando usted nace de nuevo, porque decidió reconocer a Cristo como su Señor y Salvador y reconocer su sacrificio en la cruz, y decidió arrepentirse y cambiar de vida, de corazón, con toda su mente, sus pecados, sin importar qué pecado había cometido, es perdonado. El Señor dice: no me acordaré de ellos, irán al fondo del mar y no me volveré a acordar de ellos, y serán limpios. Pero de ahí en adelante no pueden volver a pecar con alevosía y premeditación. Que pequen, sí pueden pecar, el cuerpo en el que vivimos nos hace pecar, pero tenemos que arrepentirnos inmediatamente, no dejar que el pensamiento malo dé fruto. Tenemos que vivir humillados al Señor, clamando a Él para que nos ayude, para que ore por nosotros. Pedirle al Señor Jesucristo que ore por nosotros para que nuestra fe en Él crezca, para que no pequemos más, porque el pecado nos va a alejar de Él, nos va a alejar de su camino, del reino de Dios, y nos vamos a quedar por fuera. Que le pidamos que ore por nosotros para que el Espíritu Santo tome posesión de nuestra mente, de nuestro pensamiento, y sea Él quien nos dé la fuerza y la fortaleza para dominar la carne en la que vivimos, para poder dominar ese espíritu de ira que está dentro de nosotros, ese espíritu de envidia que está dentro de nosotros, ese espíritu de vanidad que está en nosotros, ese espíritu de maldad, ese espíritu de incredulidad que está en nosotros. Y si ese es el anhelo por el cual oramos todos los días y luchamos y clamamos al Señor, el Espíritu Santo tomará posesión de nuestra mente, porque Él anhela vivir en su templo. Y el templo del Espíritu Santo es el corazón, la mente de cada uno de nosotros. Y por eso Él dice: limpia mi templo, límpialo,
saca todo mal pensamiento, saca la amargura, saca la vanidad, saca lo malo que hay en tu mente, y el Espíritu Santo estará en tu mente. Y si Él está en tu mente, ¿quién contra usted? Él le dará la paz que Él nos promete. La paz os dejo, la paz os doy, dijo Cristo. Y la paz que Él da, no nos la puede dar el mundo. Podemos estar pasando situaciones difíciles, pero vamos a estar contentos y en paz, porque sabemos que tenemos un final feliz con Él. Sabemos que el final va a ser feliz. Mientras que está en pecado, vive una vida de pan para hoy y hambre para mañana. Una vida sin esperanza. Una vida sin esperanza. Pero hay que pagar el precio para ir al reino de Dios. Hay que pagar el precio, no hay que tomarlo a juego. Hay predicadores que predican como si Dios fuera un juego. Puede hacer lo que usted quiera, no importa, arrepiente, usted ya es perdonado. Y después que usted dijo una palabra mágica, usted ya es perdonado de por vida. Mentiras. Eso no lo dice la palabra. ¿Acaso que con Dios se juega? Léala. Léala. No deje que se la lean. El diablo tiene mucha gente leyéndole la palabra a la gente para perturbarlo, para extraviarlo, para que nunca sepa la verdad. De por sí, la Biblia no querían sacarla a la luz pública. Era prohibido. Dice que para que la gente no se confundiera, sino que siguiera la enseñanza de los hombres y no la enseñanza de Dios, como está escrito. Está escrito, dice, para que ningún hombre enseñe a otro, sino directamente el Señor nos enseña a través de su palabra. Esa es la Biblia. Y hoy estamos llegando a una época que también está ya profetizada, donde ya quienes dicen ser siervos de Dios, les parece que la Biblia es obsoleta y que Dios se equivocó y ahora la van a cambiar. Esa es la apostasía, lo que viene, que ya la apostasía comenzó desde que Cristo partió hacia el cielo. Ahí inmediatamente comenzó la apostasía para desviar y desactualizar lo que Cristo vino a hacer. Por eso Él dijo, hagan esto en conmemoración mía. Los que creen en mí, prediquen mi evangelio. Y no tengan miedo, porque el evangelio es poder y poder de salvación. La palabra es poder. El enemigo no puede con quienes le son leales a la palabra, porque Dios tiene el control. El mundo es de Satanás, pero Dios tiene el control de todo. Porque Satanás no es enemigo de Dios. Satanás nada puede hacerle a Dios. Un enemigo es quien puede hacerle algo a Dios. Satanás no puede hacerle nada a Dios. Dios lo amarra y le da contra el suelo cuando quiera. Simplemente hace lo que hace porque el hombre que desprecia a Dios le da poder a Satanás sobre él. Y por eso está pasando lo que está pasando. Por la maldad del hombre es que hay tanta injusticia, hay tantas guerras, hay tanta desigualdad, hay hambruna, hay odio. Porque el hombre ha despreciado a Dios. Y el hombre prefiere siguiendo a Satanás y su maldad. Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Algo difícil, ¿no? Es algo lógico, algo normal. ¿Quién es mi prójimo? Quien me ayuda. ¿Cómo no voy a amar a quien me ayuda? Eso está escrito. Satanás hace ver que el prójimo es cualquiera. No. En la palabra lo que dice es, hagan ustedes lo mismo, o sea, convirtámonos en prójimos de otro. Dios dice, haga por el otro lo que te gustaría que el otro hiciese por usted. Satanás dijo, aprovéchese de los otros, porque si no mañana se van a aprovechar de usted.
¿Y a quién prefiere usted escuchar? ¿A Dios o a Satanás? La naturaleza del hombre es escuchar la voz de Satanás. Eva escuchó la voz de Satanás. Adán menospreció la advertencia de Dios. La Biblia está llena de historias que nos enseñan y nos muestran el por qué. La mejor decisión es temor de Dios en nuestros corazones. Temor de Dios en nuestros corazones. Nos muestra cómo ser prósperos en el mundo, cómo tener paz y prosperidad y progreso en el mundo. De la manera de Dios, todas las bendiciones no traen aflicción. Todo lo que viene de Dios no trae aflicción consigo. Mientras que las bendiciones que le da Satanás traen sus consecuencias. Pan para hoy, hambre para mañana. Dios dice, ¿quieres ser primero? Sirva a los demás y serás primero. Satanás dice, no seas bobo. ¿Quieres ser primero? Aprovéchase de los demás. Y podrás disfrutar de eso. Corruptos, dice el Señor. Corruptos, que se aprovechan de las necesidades de los demás para enriquecerse. Hay de aquellos, dice el Señor. Hay de aquellos que su alma, todo lo que deseaba lo tenían, pero nunca se saciaron de hacer el bien. Por el contrario, hicieron lo malo. Dice la palabra, un abortivo es mejor que ellos. O sea, le es mejor no haber nacido. Tomen en serio la palabra. Hay muchos predicadores dedicados a predicar la palabra, en decir a la gente que todo está bien. Les da miedo decirle la verdad porque andan buscando el beneficio propio. Los verdaderos predicadores tienen que estar enseñando la palabra como está escrita. Si quieren escuchar, bueno, y si no escuchan es problema de ellos. Dios lo dice. Dice, vaya, prediquen mi palabra. Él le decía a sus profetas que predicaran lo que Él les mandaba decir. Y le decía, lo más seguro no van a escuchar, pero ustedes predíquenlo. Y no obvien nada de lo que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque la gente, el sentir de la gente del mundo, lo decían a voz populi, no nos digan la verdad, díganos mentiras halagueñas, cáiganos a mentiras, que eso es lo que le gusta al mundo. Que le digan a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y el que venga a decirle a lo malo bueno y a lo bueno malo, a ellos son enemigos. El que venga a demostrarles el pecado se convierte en enemigo del mundo y por eso lo van a perseguir. Pero nosotros estamos en manos de Dios y lo que suceda a nosotros, si Él lo aprueba, está bien, porque escrito está: todos los que les suceda a ustedes por obedecerme a mí, yo me hago cargo de las consecuencias de su obediencia. Y hay de aquel que se meta con uno de los míos. Le es mejor que se amarre una piedra de molino al pescuezo y se tire al fondo del mar. Eso hay que recordárselo a aquellos que quieren meterse con nosotros. Recordarles que nosotros pertenecemos a Cristo, que Cristo nos compró con su sangre y que a Él servimos. Servimos al Todopoderoso, al que lo puede todo. Y Él puede hacer todo lo que quiera porque Él es el Todopoderoso. No tenemos que tener miedo. Escrito está, dice, no tengan miedo. No le tengan miedo a nadie, pues yo estaré con ustedes. Lo único que tenemos que tener es temor de Dios en nuestro corazón. ¿Y qué significa tener temor de Dios? Es tener miedo de seguir en este mundo fuera de la presencia de Dios, fuera de la cobertura de Dios. Es tener miedo de andar
caminando por ahí o haciendo negocios fuera de Dios, sin estar bajo su protección, porque sin Él nada somos, sin Él nada podemos hacer. Eso significa cambiar nuestra forma de pensar. Dejar de creer que somos dioses y darle al único y verdadero Dios su puesto, hacerlo nuestro Dios y saber que sin Él nada podemos hacer, pero con Él todo lo podemos lograr, porque lo que es imposible para nosotros, para Dios todo es posible. Entonces, amigos que están escuchando estas palabras, déjenme recordarles, casi siempre predico lo mismo, porque es como si el Señor me dijese a mí, usted dígales esto. Para otras predicaciones tengo a otros, pero usted lo tengo asignado es para que les recuerde a los pecadores quiénes son. Y recuérdele a aquellos que dicen, que ven, que se pongan pilas y se echen colirio porque si no pueden quedar ciegos. Cristo dijo, yo vine a darle vista al ciego, vista espiritual, aquel que está siendo engañado, manipulado, que están como Saulo, creyendo que están en los caminos del Señor y resulta que están bien lejos. Él vino a enseñarles la verdad, a mostrarles la verdad. Y cuando le mostró la verdad a Saulo, que después se cambió para Pablo, Pablo cambió de vida y decidió seguir a Cristo y dar su vida por Cristo. Entonces, eso es lo que significa darle vista al ciego. Y cegar a los que dicen que ven, porque aquellos que leen la palabra y que predican la palabra y siguen pecando y haciendo lo contrario a Dios y haciendo que otras personas, al ver su actuar, no quieran saber nada del Evangelio, no quieran saber nada de los cristianos, porque hay muchos cristianos que avergüenzan el Evangelio. Ellos se sienten orgullosos de predicar, pero lo que no saben es que Dios los aborrece, porque lo que hacen es avergonzarlo. Porque la verdadera predicación se hace con los actos, con hechos, siguiendo la palabra, viviendo constantemente en arrepentimiento, clamando y pidiéndole al Señor que no nos suelte de su mano, pidiendo sabiduría a lo alto para poder dominar la carne en la que vivimos, para poder dominar los malos pensamientos, para poder dominar totalmente, sacar de nosotros todo lo malo que hay en nosotros y que el Espíritu Santo pueda vivir en nosotros. En estos días tuve un intercambio de palabras con una persona que dice servir a Dios y que cree, y me dijo que yo era un lacayo del diablo. Eso me dijo de todas las cosas que yo servía a Satanás. Y déjeme decirle que para mí eso no eran insultos. Para mí eso era un halago, porque escrito está que todo aquel que sigue a Cristo va a ser vituperado, calumniado, metido preso y lo van a matar. ¿Acaso no mataron a Cristo por eso? ¿Qué decían de Cristo quienes decían servir a Dios? Que Cristo era Beelzebú. Y lo mataron porque vino a echarles a perder el negocio. Y lo mataron que porque venía a perturbar al pueblo. Entonces quiero resaltar, para que alguna mente no crean que era que yo me sentí orgulloso porque servía a Satanás, no, sino porque se cumplía la palabra. Yo ando hablando de Cristo, yo ando hablando de Dios, yo no ando juzgando a nadie, ando advirtiendo como atalaya, ando haciendo lo que Dios me manda. Dice, ve y dígale
al impío, al que está separado de Dios, adviértale y dígale que se convierta, que cambie su forma de pensar. Muéstrale cómo es. Si él no quiere escuchar, odio, guerras, venganza, vanidad, ego, todo lo contrario a Dios. Eso es lo que hay hoy en día, brujería, buscando ayuda de brujos y adivinos, teniendo un Dios todopoderoso que lo puede todo, no lo toman en cuenta y dicen creer en Él. Y se lo cuelgan al pescuezo una cruz y lo llevan con su figura, con sus imágenes allá, donde hacen toda clase de cosas contrarias a Dios. Y se quejan de lo que está pasando cuando Dios dice, cuando clamen a mí, se arrepientan de verdad, se humillen a mí, clamen de corazón, yo los oiré, los perdonaré. Retiraré el gusano, el saltón, la oruga, las plagas. Mi ejército que yo envié para que ustedes supieran que yo existo. Así está escrito. Así está escrito. Cuando a usted le llegue la hora, así tenga el dinero que tenga, nada le va a valer. Puede alargar su vida, pero ¿de qué le va a servir si lo están esperando allá? ¿Y sabe quién lo espera? Por eso Robert Einstein, antes de morir, cuando le dijeron que estaba grave y tenía que operarse porque tenía un problema en la arteria y si no se iba a morir, y él dijo, ¿de qué vale alargar mi vida? Él dijo una palabra que no me acuerdo ahorita, dijo que en vano, porque no era más, en otras palabras quiso decir, a pesar que él decía que era ateo, quiso decir que es mejor seguir la voluntad de Dios que nuestros deseos. Por eso es que un verdadero cristiano no puede estar lamentando sin asustado a la hora de morirse, al contrario, decirle, Señor, gracias, llévame contigo. Porque para un verdadero cristiano el morir es ganancia, porque sabe lo que le espera. Aquel que no quiere morirse y llora y se esfuerza por no morirse es porque sabe lo que le está esperando. Esa es la gran diferencia. La paz que yo doy no la da el mundo, dice el Señor. Dice el Señor. Yo conozco personas que les pegó cáncer y habían vivido 70 años. Le dijeron que tenían que operarse, pero no se iban a morir. Y personas que no se les veía que fueran cristianos, porque no andaban con una Biblia bajo el brazo y predicando y haciendo, pero resulta que sí leían la palabra y conocían la palabra. Y cuando fui a leerle la palabra me dijeron, tranquilo, nosotros ya arreglamos cuenta con el Señor y yo no me voy a operar. Si el Señor me llamó, aquí estoy. Así que mientras llega la hora voy a seguir trabajando. No le tenían miedo a la muerte, más bien hablaban con gozo. Dijeron, bastante gocé en el mundo, bastante lo disfruté. Y Dios me dio la oportunidad de ahora ir con Él. Yo quedé fue asombrado. ¡Qué muerte! Eso fue lo que Cristo le dijo a Pedro. Cuando le dijo, cuando seas joven, te vistes tú mismo y vas donde quieres ir. Pero cuando seas anciano, viejo, te van a vestir como quieran vestirte y te van a llevar donde tú no quieres ir. Cristo le estaba diciendo a Pedro, ¿qué vida en este mundo vas a elegir? ¿Te vas a enamorar del mundo? ¿Vas a luchar para permanecer en el mundo lo más que pueda? ¿O vas a defender el reino de Dios? Vas a morir con las botas puestas, peleando con el enemigo.
Y por eso cuando Pedro lo crucificaron, se dio el lujo de decirle a ellos que no lo crucificaran como su Señor y lo crucificaban al revés. Por eso esos grandes cristianos que quemaban vivos y que echaban a los leones, Nerón decía, pero ¿por qué cantan y no chillan? Porque ellos tenían el momento de partir, tenían el Espíritu Santo en ellos, no sentían nada, estaban fortalecidos y sabían para dónde iban. Y para ir allá tenemos que morir en este mundo. La única forma de ir para allá es muriendo. La única forma de dar fruto es muriendo. Usted mete una semilla, la semilla muere para que salga el fruto de la semilla. Entiendan por qué se habla de guerra espiritual. La carne debe ser lo material, la lujuria, todo lo que le condena. El espíritu es el servir, el agradar a Dios, el vivir bajo su cobertura, el estar agradándole a Él y estar viviendo en agradecimiento por sacarnos del hoyo cenagoso, de la esclavitud de la muerte y traernos a la luz y darnos la oportunidad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Eso está escrito. Cuando usted nace de nuevo, es tan igual que cuando usted va a estudiar una carrera llámela derecho o medicina, y va a la universidad y le piden unos requisitos, y usted cumple con todos los requisitos, lleva las notas y paga la cuota de lo que tiene que pagar. Eso le da derecho de llegar a ser lo que usted quiere ser. Le da derecho. Pero para llegar a ser lo que usted quiere ser, tiene que echarle pierna de ahí para arriba. Y cuando usted cumple con todo lo que le enseñaron, le dan el título. Pero la palabra de Dios dice que cuando creemos en Cristo, naciendo de nuevo, haciendo lo que Él dice, eso nos da derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Tenemos que arreciarnos hasta el final. Hasta el final. Podemos haber hecho muchas cosas buenas, pero si al final claudicamos, nos perdemos. Eso está escrito. El justo sigue siendo justo hasta el final y el malo sigue siendo malo hasta el final. Porque de resto, para que no reclame, está advertido. Soldado avisado no muere en guerra. Por eso es que hay que predicar el evangelio de esta manera. Para que la gente no diga que no sabía, que no había entendido, que no leía la Biblia porque le dijeron que si la leía se volvía loco. Claro, para el mundo, una persona que se convierte a Cristo es un loco para el mundo. Porque el evangelio es locura para el mundo. Pero los que conocemos la palabra sabemos que eso es gozo, alegría, es lo más grande. Es lo más grande. Lo más grande que me ha pasado a mí es haber venido a los caminos del Señor y estar predicando su palabra y estar haciendo lo posible por agradarle. Eso es lo más grande que me ha pasado y por eso trato de transmitirlo. Bueno, ya me llegó el que siempre me echa a perder la inspiración. Se acabó el tiempo por hoy. No me queda más que darle gracias a Dios por esta oportunidad que me dio de estar aquí predicando su palabra y hacer un llamado a todos aquellos que vean este programa a que lo tomen en consideración, a que analicen lo que han escuchado aquí, se compren una Biblia y comiencen a leerla. Si usted no tiene Biblia, si usted no lee la Biblia, usted no tiene parte con Cristo. Así que busque otra religión entonces, porque así lo dijo Cristo, no lo estoy inventando. Cristo nos ama a todos, pero usted decide si quiere ese amor o no. Que Dios los bendiga y será hasta otra ocasión. Acuérdese, mire lo que oye. Lo que usted ha escuchado aquí, verifique que está escrito. Y si está escrito, ¿para dónde va a agarrar?